nos va a hablar de la 11ª ronda de licitaciones petroleras que en el Ecuador han sido anunciadas ya para el mes de octubre. Buenos días a todas, todos presentes aquí, agradeciéndoles a las organizaciones que están realizando este importante evento aquí en la provincia de Zamora. Quiero compartir con ustedes el tema de la historia de las licitaciones o de los intentos de entregar los bloques del sur de la Amazonía aquí en el país. Como ustedes saben, para hacer una introducción, el Ecuador tiene más de 40 años de ser un país extractor de petróleo y esta actividad se ha desarrollado principalmente en la parte norte de la Amazonía, con la empresa que ha protagonizado, o la principal empresa que ha hecho esto, la empresa Texaco. Después creo que va a haber una presentación sobre lo que hizo Texaco. Pero es de conocimiento público que estas actividades en el norte de la Amazonía han dejado unas secuelas, unos desastres ambientales y unos impactos sociales, principalmente a la salud, en toda la población, tanto indígena como campesina del norte de la Amazonía. Estas actividades se las desarrollan principalmente en manos de empresas estatales y de empresas transnacionales. Pero la apertura a las empresas transnacionales empezaron en 1985 con una primera ronda de licitaciones. Se abría un concurso internacional y se empezaban a ofertar bloques petroleros de aproximadamente 200.000 hectáreas cada uno a las diferentes empresas. Esto se llevaron a cabo 8 rondas de licitaciones y se han entregado más de 15 bloques petroleros a empresas transnacionales. Algunas de ellas todavía están en el país y otras de ellas ya se han ido, se han cambiado de nombre, pero están los bloques en manos de la empresa estatal. Entonces, esos bloques que se han entregado siguen operándose en este momento, como les decía, en la parte norte. En este gobierno ahora se ha anunciado que se va a abrir una nueva ronda. O sea, se hizo una ronda de entrega de campos marginales y ahora se ha anunciado una nueva ronda para entregar bloques en el sur de la Amazonía. Entonces vamos a revisar un poco cómo ha sido esa historia del intento de entregar estos bloques que quedan ubicados en territorios ancestrales de pueblos indígenas. Desde que inició la explotación petrolera en el Ecuador, como les decía, hace más de 40 años, las consecuencias ambientales y sociales desastrosas que esto ha dejado siempre han sido manejadas de forma marginal. Nunca ha sido importante el tema ambiental, ni para hacer las políticas, ni tampoco para hacer el marco jurídico que ha regulado toda esta actividad. Entonces, siempre se ha priorizado los ingresos económicos que la explotación petrolera deja y se ha dejado a un lado los graves impactos tanto ambientales como sociales y culturales que son inherentes a esta actividad. Es decir, que no hay forma de extraer petróleo sin que cause impactos. Pero esos impactos no han sido importantes, sino que se ha priorizado únicamente el aspecto económico. Los bloques del sur-oriente del país fueron ofertados por primera vez en la 8ª ronda de licitaciones, en 1995, pero no se concesionaron por falta de interés de las empresas. Ustedes ven ahí en el mapa los bloques que están en amarillo, esos son los 9 bloques que se ofertó en esa época, pero únicamente les interesó a las empresas los bloques 31, que está dentro del Parque Nacional Yasuní, al lado del ITT, que ahora es conocido, y los bloques 23 y 24. El 23 dentro del territorio Sarayaku y el 24 dentro del territorio Shuar y Achuar en la provincia de Morona, Santiago. Entonces, estos bloques de 200.000 hectáreas sí fueron concesionados y el resto de bloques, de los 9, o sea 6, no les interesó a las empresas, según se decía en la prensa de esa época, porque eran de difícil acceso, o sea, estaban muy lejanas, y porque la probabilidad de encontrar ahí petróleo no era muy certera. A partir del 10 de agosto de 1998 entra en vigencia una nueva constitución, no la que ahora tenemos, sino la constitución anterior entró en vigencia en el año 98 y a partir de ese año entra también el requisito o la necesidad, o sea, se incluye en esta constitución el derecho a que los pueblos
sean consultados, los pueblos indígenas sean consultados si es que se van a desarrollar actividades extractivas en sus territorios. Esto antes no estaba. A partir de esta Constitución del 98 o las empresas que querían hacer esto tenían que consultar a los lugares, a los pueblos en los lugares donde pretendían estar. La novena ronda, que en esa época era el bloque 20, que ahora es lo que ahora es el ITT, y la 10ª ronda, que eran 11 bloques al sur de la Amazonía, que inicialmente se anunciaron en el año 2000. Por primera vez en la historia de las rondas petroleras en el país tenía que enfrentar este importante elemento de la consulta. La primera propuesta para la novena ronda de licitaciones fue entregar el bloque 20 que constituía el proyecto ITT, pero luego Petroecuador decide desechar la novena, o sea, el bloque 20 no se iba a entregar, de hecho hasta ahora no se entrega y hay una propuesta de no explotar esos yacimientos. Y la que era 10ª ronda, los 11 bloques del sur, pasan a ser novena ronda, junto a los bloques 4 y 5 en la costa ecuatoriana. Y en el sur están los 22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 en el sur. Todos esos bloques que están así en más amarillo, esos eran los que ya querían hacer una novena ronda. Pásale. Los 11 bloques a licitarse se encontraban en las provincias de Pastaza, Morona, Santiago, dentro de los territorios indígenas de los pueblos Shuar, Achuar, Zápara, Xiviar, Quichuas de Pastaza. Estos pueblos en reiteradas ocasiones han manifestado su total oposición a que se desarrollen estas actividades en sus territorios. Y por estos motivos las empresas operadoras de los bloques 23 y 24 no pudieron ingresar. A pesar de haber firmado el contrato en el año 96, para ingresar no pudieron ingresar a explotar en esos bloques por la oposición de los pueblos Quichua de Sabellaco, Shuar y Achuar de Morona, Santiago. Y a la final, las empresas operadoras de estos bloques en el año 2010 dejaron el país. Claro, bien indemnizadas por el gobierno, pero tuvieron que salir porque era imposible doblegar la resistencia de estos pueblos. Debido a todos estos contratiempos, Petroecuador fue estudiando la manera de realizar la novena ronda sin crear conflictos locales. Y a inicios del 2002 decide que la novena ronda solo iban a entregar 4 bloques en la costa y 4 en la Amazonía. Pero después de anunciada la novena ronda de licitaciones con 6 bloques a entregarse, el gobierno se apresura en la aprobación de un documento que regule la consulta a los pueblos. Se inicia un diálogo tripartito financiado por el Banco Mundial. Era tripartito porque eran 3 partes las que dialogaban: los pueblos indígenas representados en la Confeñae de ese tiempo, el Estado ecuatoriano y las empresas petroleras. Entonces se hace este diálogo con el objetivo de ir creando un reglamento para que regule la consulta, el derecho a la consulta. Teniendo como base este documento obtenido del diálogo en la que participó la Confeñae, empieza a haber conflictos porque ciertas organizaciones que pertenecían a la Confeñae, principalmente Shuar y Achuar, empiezan a deslegitimar esa participación de la Confeñae en ese diálogo, porque ellos estaban en total resistencia y no querían que su organización que les representa se involucre en estos diálogos con el objetivo de reglamentar un derecho a la consulta, porque ellos habían ya decidido oponerse a todas esas actividades. En la provincia de Napo también hubieron manifestaciones de rechazo al proceso por parte de las organizaciones indígenas, y la misma Confeñae manifestó no estar de acuerdo con el borrador de reglamento porque no recogía lo discutido en el diálogo tripartito. Fácil. A pesar de todo esto, el gobierno no se dio por vencido y siguió, contrató a la Universidad Politécnica Salesiana para que elabore un proyecto de propuesta de diagnóstico socioeconómico y cultural y metodología de consulta para la negociación de conflictos socioambientales, con el objetivo de abrir un espacio de discusión y facilitar un debate en torno a la consulta y participación. Esto lo hizo tanto en la costa como en la Amazonía. Mientras se daban todos estos procesos, el gobierno decide sacar la novena ronda, los bloques 20 y 29 de la Amazonía, y únicamente quedaron los 4 de la costa. Y los bloques de la Amazonía se mantuvieron, digamos, en espera para otras decisiones. La Confeñae en la Amazonía manifestó que no negociará ningún acuerdo con el gobierno de Gustavo Noboa, que era el presidente en esa época, porque estaba a punto de terminarse su mandato.
Y en la costa, la Federación de Comunas de la provincia de Guayas también rechazó rotundamente las actividades petroleras de sus territorios. Y en noviembre del 2002 el gobierno hace la presentación de la licitación internacional de la 9ª ronda y en diciembre emite por decreto ejecutivo reglamentos de consulta y participación para la realización de actividades hidrocarburíferas. Ya es el reglamento en diciembre del 2002, o sea, días antes de dejar el poder. Este reglamento de consulta que emite este gobierno es completamente inconstitucional, ya que viola los derechos colectivos. Sin embargo, estuvo en vigencia hasta el 2008, o sea, el reglamento que regulaba la consulta y el ingreso de las empresas petroleras a los territorios tanto indígenas como campesinos. En el año 2010 hay unas reformas aquí en el país de la ley de hidrocarburos. Estas reformas permiten cambiar los modelos de contrato que se tenía con las empresas transnacionales y renegociar estos contratos. Y en la renegociación algunas empresas se fueron y otras empresas se quedaron. Pero estas reformas, que a la larga lo que hicieron fue, por ejemplo, empresas que estaban operando en áreas protegidas, ratificarles, renegociar ese contrato y dejarles ahí a que sigan explotando en áreas protegidas cuando ya el marco constitucional cambió, porque la Constitución ya decía desde el 2008 que no se podía explotar en áreas protegidas. Sin embargo, en el 2010, a finales, renegocian contratos con empresas como Repsol y como Petrooriental, que estaban en Parque Nacional Yasuní y que les mantienen ahí explotando en áreas protegidas, violando la Constitución. También entregaron nuevas zonas en áreas protegidas, como el caso de una delimitación del bloque 14, en donde le cortan una parte y le aumentan por otro lado para hacerle limitar con el ITT, porque este bloque está operado por una empresa china y la idea es de que si es que se tiene que explotar el ITT, sean la empresa china la que haga este trabajo. Entonces empiezan a entregar más territorios dentro de áreas protegidas, nuevos territorios dentro de áreas protegidas, lo cual viola el artículo 407 de la Constitución. Además entregan campos en territorios indígenas, esto es en el bloque 10, la provincia de Pastaza, donde también hacen una nueva delimitación del bloque 10 y incluyen dentro del nuevo bloque a comunidades quichuas, achuar y shuar dentro de este bloque, sin ningún consentimiento, sin ningún permiso, sin ni siquiera avisarles. De un día a otro, estas comunidades aparecieron ya dentro de un bloque. Es una cosita que me olvidaba, dentro de la renegociación nos llegan a un acuerdo y sale la empresa Petrobras. La empresa Petrobras tenía dos bloques, el 18 y el 31 dentro de Parque Nacional Yasuní, y como no llegaron a un acuerdo, simplemente la empresa se va bien indemnizada, quedando en la impunidad todo el daño que esta empresa hizo, todos los impactos ambientales que causó y todos los impactos sociales que también causó esta empresa. La modificación del bloque 14, ustedes pueden ver ahí cómo de la forma original que era, ahora le hacen una forma un poco rara en donde le aumentan una parte acá y aquí al final ustedes ven que el bloque llega a tener como un vértice con el ITT. Entonces esa es la idea. Si se ejecuta el plan B del Yasuní, que es explotarlo, serían los chinos los que lo harían. Y la modificación del bloque 10, como ya les decía, inicialmente era en esa manera, bueno, no se ve muy claro, pero hacen una modificación y alargan el bloque para incluir dentro de ese bloque el campo Oglam, que está ubicado en la provincia de Pastaza, que ya estaba explorado, que ya se sabía cuánto había de petróleo ahí, se lo entregan a la empresa Ajip, operadora del bloque 10. Y incluye también el campo Jimbiquiti, que era antes del bloque 23, ahora lo incluyen dentro del bloque 10 y incluyen comunidades indígenas sin ninguna consulta. Pásale. Inmediatamente hablan de que se va a licitar en abril del 2011 una nueva ronda de licitaciones, primero decían 10ª, después decían 11ª, pero hablan ya de entregar los campos del sur de la Amazonía.
Esos que están en círculo en este mapa hablan de que se entregarán, dicen que son 12, inicialmente dijeron que eran 12 bloques con 100 millones de barriles aproximadamente, y ya empiezan a anunciar esta 11ª ronda. Los campos localizados en la cuenca del Pastaza son Amazonas, Balsaura, Conambo, Huito, Marañón, Primavera, Cionayacu, Oglán, Curaray, Cachiyacu, Manatí, Tigrillo, Garza, Bombonaza, Samaramo, Guayusa, Ramírez, Balata, Marianacu, Cancrio, Rayuno y Danta. Todos esos son yacimientos que ya fueron explorados por Petroecuador hace muchos años y que estaban ahí en reserva, ¿ya? Este es el mapa, no se ve muy claro el mapa de los yacimientos, ahí están los yacimientos, todos estos que les menciono. Y resulta que si nosotros hiciéramos un montaje de este mismo mapa poniendo los territorios indígenas, veríamos que estos yacimientos están concentrados principalmente en territorios Zápara, Chivia y Quichua de Pastaza, ¿no? Entonces esos son estos yacimientos. ¿Por qué no fueron antes? Ya estaban explorados, ya se sabía más o menos qué petróleo había, cuánto había. ¿Por qué no se intentaron abrir antes, explotar antes? Y simplemente porque parece que la estructura geológica de estos yacimientos es muy complicada y que no va a ser fácil, sacar, además de que es crudo pesado y que se necesita realmente invertir mucho en tecnología para sacar ese tipo de crudo. No es fácil acceder a la estructura geológica de estos campos. Algún geólogo me explicaba que aunque haya petróleo, va a ser muy difícil llegar hasta esos yacimientos a sacarlo. Pero de todas maneras lo van a intentar, o es la intención del gobierno intentar. En octubre del 2011, como ya en abril del 2011 no se pudo dar, vuelven a anunciar que a octubre del 2011 se entregarán 21 bloques a licitar. De los 12 pasaron a 21. Ahí está el mapa de esos 21, de los cuales algunos dicen que se los va a quedar Petroecuador. De los 21, 4 bloques se los va a explotar Petroecuador mismo. Luego, 7 bloques se los entregaría a empresas estatales de países amigos, ¿no? De países fraternos, ya. Y el resto se los entregaría a libre licitación. Los que entregarían a empresas estatales sería a dedo, porque existe una cláusula en la ley que dice que si son estatales de otros países no necesitan licitación sino a dedo, ¿ya? O sea, venga usted, tome un bloque, usted que pasa por aquí, tome otro bloque. Entonces eso más o menos sería, pásale. Y esta entrega afectaría a los territorios Quichua, Achuar, Zápara, Doa, Chivia y Guaorán. Este es un mapa de Pachamama que hizo, en donde se ven los bloques con los territorios indígenas, ¿no? Y si hubiéramos podido poner el de yacimientos, veríamos lo que les dije, dónde se concentran las reservas ya probadas. Después de esto, en mayo del 2012, o sea, ya en octubre tampoco pudieron hacer la licitación. En mayo porque durante todo este tiempo las organizaciones indígenas se han ido manifestando en contra de que se entreguen sus territorios a estas operaciones. Casi todas, absolutamente todas, se han manifestado de que quieren preservar sus territorios, su cultura, no quieren que sus territorios se conviertan en otro lago agrio y tienen su propia propuesta de desarrollo, su propio plan de vida, que Sarayaco, por ejemplo, lo llama selva viviente, causa y sacha, y se tiene en cada una de las nacionalidades, en sus propios idiomas, su propio plan de selva viviente, y que esto es incompatible con la actividad petrolera. Sin embargo, el gobierno en mayo del 2011 empezó un proceso de consulta previa que decía que lo va a realizar hasta septiembre, porque ya en octubre de este año, ahora sí va a licitar los bloques, ¿no? Entonces, imagínense, viene diciendo desde abril, después octubre, otra vez abril, ahora octubre nuevamente, ¿no? Entonces, pero el 27 de junio de este año, que esa es la fecha del documento, sale la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Sarayaco puso contra el Estado ecuatoriano por violación a sus derechos al intentar hacer actividades extractivas, actividad petrolera en su territorio. Y después de unos días, aunque el documento tiene 27 de junio fecha, pero se lo publicó, digamos, después de unos días, ¿no? Pero resulta que el gobierno, el 19 de julio del 2012, emite un decreto, el 1247, otra vez reglamentando la consulta previa. Para esa reglamentación
poder ponerla en práctica para ya la 11ª ronda. Pero resulta que lo que dice la sentencia de Sarayaku y lo que dice ese reglamento son contradictorios completamente. O sea, la sentencia de Sarayaku dice que el Estado ecuatoriano ha sido culpable, digamos, ha sido acusado y es responsable por la violación de los derechos del pueblo de Sarayaku: el derecho a la consulta, derecho de la propiedad comunal indígena, derecho a la identidad cultural, derecho a las garantías judiciales, derecho a la protección judicial, y también es culpable de haber puesto en grave riesgo el derecho a la vida y a la integridad personal del pueblo de Sarayaku. ¿Ya? Entonces, se tiene, según la Corte, que establecer, el gobierno tiene que establecer mecanismos para poder reparar todos estos derechos. Entonces, lo que está pasando ahora es de que emiten un reglamento que es contradictorio a esta sentencia y están queriendo con eso consultar en estos momentos, andan incluso a la fuerza metiéndose en las comunidades para consultarles bajo este reglamento, que es inconstitucional además, y que eso es lo que según ellos acabarían en este mes para ya licitar en octubre. Todas las comunidades se siguen reuniendo, siguen así pronunciándose en contra de estas actividades. Lo que el gobierno quiere, y esto es sacado de una presentación de Petroecuador el año pasado, ellos sacaron esto, ¿no? ¿Cuál es el mapa petrolero en el 2007 y al 2011 cómo proyectaban que sea el mapa petrolero? ¿Ya? Ustedes ven muchísimos bloques offshore y toda la Amazonía prácticamente entregada al petróleo. Ya. Recordemos que Gustavo Noboa, que fue un presidente de Ecuador en el 2003, decía que la construcción del OCP era de vida o muerte y que no íbamos a priorizar pajaritos y maripositas mientras los niños pobres se mueren de hambre. Y ahora el actual presidente dice que no podemos ser pobres encima de un colchón de oro. Hay que preguntarnos, ¿se trata de los mismos pobres de hace 7 años? ¿Por qué sigue habiendo pobres si el OCP se construyó en el 2013? O sea, siempre buscan el pretexto de que esto es desarrollo, que esto es para acabar con la pobreza, pero sin embargo seguimos manteniendo ese mismo discurso y siguen habiendo pobres. ¿Pásale? Se repite una y otra vez que la explotación petrolera contribuye con el desarrollo. Si queremos ponernos a tono con la Constitución, sería más correcto que contribuya al régimen del buen vivir, que comprende toda una gama de derechos y no como el desarrollo que solo crea meras expectativas. Es hora de que empecemos a pensar seriamente en un Ecuador postpetrolero. Gracias.